Continuamos con la séptima y última jornada del Congreso Futuro, invitando a Sebastián Alvarado, psicólogo especializado en ciencias de la información, con experiencia en gestión de proyectos TIC, diseño, evaluación e implementación de sistemas de información. Sus principales áreas de trabajo son procesamiento de lenguaje natural y text mining. Secundariamente, interacción humano-computador y computación afectiva. Actualmente es experto en soluciones cognitiva IBM Watson Strategic Partner. Bienvenido, Sebastián. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, veo hartas caras infantiles aquí, eso me parece muy bien. Vamos a hablar hoy día de un proyecto en el que estamos participando y quiero explicarles qué significa eso. Aquí los papás también van a poder entender más o menos qué tiene que ver algo muy importante, la psicología y la inteligencia artificial. ¿Qué tienen que ver? Al principio parecen como temas súper desconectados y a veces nos preguntan qué hace un psicólogo trabajando en inteligencia artificial. Bueno, está tremendamente relacionado. Vamos a ver ahora de qué manera nosotros hemos podido ir acercando estas dos cosas, estos dos mundos, estas dos ciencias que la gente estudia. ¿Y por qué? ¿Por qué esto está sucediendo hoy día? ¿Por qué no se estaban combinando la psicología y la inteligencia artificial hace 20 años atrás? Si tenemos aquí, ¿me ayudan con la presentación? ¿No? Si no le importa, puedo hablar por horas de lo que les quiero presentar. Ahí sí. Ahí está, inteligencia artificial y educación. Está medio malo el pasador, no sé si tienen otro por ahí. Si no, vamos a aplicar el viejo truco de yo decir ahora y cambian la slide. ¿No? Ahí sí. Maravilloso. Maravilloso. Lo anterior. Ahí sí. Psicología. Lo que estamos viendo aquí en esta imagen que ustedes pueden ver corresponde a la página de Wikipedia. ¿Okay? Yo tomé la página de Wikipedia, la tiré a un programa que saca las palabras, crea una nube de palabras, eso es lo que estamos viendo ahí. Y ahí podemos más o menos tener una idea de qué estudia la psicología. Para no entrar obviamente en grandes definiciones de 2 horas hablando de la psicología tiene que ver con el estudio del comportamiento humano, con lo que hacen las personas, con cómo la gente piensa, cómo la gente siente, cómo la gente aprende. Un concepto clave de la psicología, por ejemplo, es el de la inteligencia. Entonces, cuando uno dice, bueno, vamos a hacer cosas que tengan que ver con inteligencia artificial y psicología, no están tan desconectadas. De hecho, las une a algo muy importante, que es el estudio de la inteligencia. Voy a contarles cómo nosotros aplicamos esto en el contexto de un programa que nosotros hicimos. Lo vamos a ver ahí en más detalle ahora. Pero también contarle una historia. Yo le pregunté en una sala, estaba con un cuarto básico. Entonces yo le pregunté a los niños, a ver niños, ¿ustedes saben lo que es la inteligencia? Y claro, algunos titubeaban, en realidad es difícil explicar lo que la inteligencia es. Pero uno podría decir, bueno, ¿qué cosa no sería inteligente o qué cosa no demuestra tanta inteligencia? Entonces yo le pregunté a los niños, ¿ustedes pueden decirme por qué un perro es distinto de un ser humano? Y un niño me contestó y me dijo, porque los perros son libres. Y me dejó pensando, a lo mejor tenía razón. Bueno, sí, hay una manera de verlo. Ahí algunos filósofos se podrán tomar el tiempo de profundizar esa idea. La verdad es que los seres humanos tienen comportamiento inteligente, ¿ok? Uno podría decir, ¿qué es esto de la inteligencia? Es difícil explicarlo, pero más o menos uno puede decir que se trata de resolver problemas y de adaptarse al entorno. Hay que tener esas dos ideas presentes, resolver problemas y adaptarse al entorno. Entonces aquí tenemos todas las cosas que estudia la psicología, vemos ahí comportamiento, procesos, personalidad, hay muchas cosas de la psicología que se estudian porque la tienen presente todas las personas. Miremos ahora qué pasa cuando vamos a la inteligencia artificial. Inteligencia artificial, uno mira ahí esa nube de palabras, la estamos viendo acá. Lo primero que uno ve por ahí, computador, computacional, proceso, programa, es como que tiene que ver con computadores. Bueno, pero resulta que la inteligencia artificial lo que ha estado haciendo en el último tiempo es precisamente tratar de replicar, tratar de imitar, de simular una de las cosas por las que más se destacan los seres humanos, que tiene que ver con la inteligencia. Es decir, hoy día estamos pudiendo desarrollar sistemas que son capaces de integrar algún tipo de conducta inteligente en su funcionamiento, en sus circuitos, uno podría decir.
Entonces la inteligencia artificial y la psicología tienen algo en común que es tremendamente importante, que tiene que ver con la inteligencia. Cuando nosotros vimos esto, y que además el aprendizaje, aquí uno también tiene que decir que las máquinas también pueden aprender. Las máquinas aprenden, pero no como lo hacen los humanos, que uno podría, no sé, aprender, por ejemplo, de química y el día de mañana crear un compuesto químico. Las máquinas pueden aprender, pero en forma limitada. O sea, es bastante más restringido lo que hace un computador que lo que puede hacer una persona. Pero se está simulando esa capacidad. Bueno, nosotros dijimos, ¿qué podríamos hacer? Aquí tengo que contarles, yo trabajo en una empresa que se llama Cognitiva. En Cognitiva trabajamos con inteligencia artificial. Y la hemos aplicado para muchas cosas. La mayoría tienen que ver con, qué sé yo, problemas que tienen en las empresas de banca o los supermercados. Ellos tienen problemas que se pueden resolver con inteligencia artificial. Pero un día llegó a nosotros, un representante, era el dueño de unos colegios, la red Crecemos, los colegios de Dagoberto Godoy, y ellos nos dijeron, mira, nosotros tenemos un problema que nos gustaría resolverlo con inteligencia artificial, que tiene que ver con que cuando el profesor enseña su clase, en la sala de clases, lo que sucede es que tenemos 45 niños y cada uno de ellos está aprendiendo a un ritmo específico. O sea, cada niño aprende de manera distinta uno del otro. Hay cosas más o menos similares, ¿no es cierto? Pero hay unos que van mucho más rápido, aprenden la materia, en un día aprenden toda la materia. Hay otros que les cuesta un poquito más, entonces no es que no la puedan aprender, lo que pasa es que van más lento, necesitan leer más, necesitan que otros les expliquen. Entonces nos dijeron, ¿cómo podríamos hacerlo para nivelar estos ritmos de aprendizaje usando inteligencia artificial? Entonces nosotros nos pusimos a investigar y hemos estado en un proceso de investigación y desarrollo todo este año tratando de resolver ese problema y ya hemos podido ver algunas luces de cómo sería y les voy a mostrar cómo está quedando. Lo que vemos ahí es cómo luce cuando los niños ocupan este sistema que nosotros estamos usando y aquí les aprovecho de contar el nombre. Este sistema se llama Brainy. Brainy es un sistema que los niños de cuarto básico y ciencias naturales lo pueden usar. Y la gracia que tiene este sistema es que constantemente va haciendo dos cosas. Va midiendo lo que los niños aprenden y eso no es tan difícil de hacer. Eso es algo que ya se ha hecho en el mundo. Imagínense que tienen un sistema que puede ir mostrándoles preguntas sobre la materia y los niños las van contestando. Y por detrás nosotros hemos calibrado esas preguntas sabiendo exactamente qué es el contenido que mide esa pregunta, cuál es la habilidad de desarrollo cognitivo que mide esa pregunta. Es decir, uno podría decir, por ejemplo, miren, ¿cuándo nació Cristóbal Colón? Cristóbal Colón nació en tal fecha. Perfecto, ahí lo que estoy haciendo es un ejercicio de memoria. Yo pude haber leído cuándo nació Cristóbal Colón, lo memoricé y listo. No es que haya aprendido algo mucho más complejo. Pero si uno hiciera una pregunta del estilo, no sé, ¿por qué hay guerra en el mundo? Esa pregunta cambia y yo ya no puedo responderla tan fácil. Tendría que elaborar más, tendría que pensar más. Entonces, de la misma manera, nosotros con Brainy lo que hacemos es que les vamos haciendo algunas preguntas a los niños y vamos pudiendo hacer eso, medir lo que ellos saben. Pero ahí no termina la cosa, porque eso ya estaba resuelto, eso no era tan difícil de hacer. De hecho, los mismos profesores toman pruebas y miden lo que los niños saben. Pero lo que no estaba hecho era una máquina que pudiera ser capaz de, al mismo tiempo que va midiendo lo que los niños saben, responderle, conversar con los niños, hablar con ellos. Que los niños pudieran hacerle preguntas usando lo que se conoce como lenguaje natural, es decir, la manera en la que uno habla. Entonces nosotros empezamos a hacer una serie de experimentos. Aquí vemos otras láminas donde se ve estos niños, son los niños del colegio Dagoberto Godoy. Ellos han estado participando con nosotros en el desarrollo de esta solución. Y lo que vemos aquí hay algo que me gustaría destacar, es que están contentos, ellos están entretenidos. Cuando pueden usar un sistema de este estilo, que incorpora elementos de la psicología, de la inteligencia artificial, vamos viendo que podemos llegar de forma más personalizada a cada uno de esos niños. Y eso ya tiene un gran valor. Eso es algo que no está tan resuelto hoy día en el mundo. Si uno dijera, incluso uno podría imaginarse, cómo lucía una sala de clases hace 2000 años, hace 6000 años, cómo luce una sala de clases hace 100 años, cómo luce una sala de clases el día de hoy, es la misma sala de clases. Hay un profesor experto, ¿no es cierto?, que está adelante hablándole a una audiencia que puede ser de más o menos alumnos. Hoy día los cursos son de 45 niños, pero la clase sigue siendo más o menos la misma. Entonces lo que nosotros hemos apostado con Brainy es a poder darle un asistente a ese profesor, algo que cambie un poco cómo se están haciendo las clases. Vamos a mirar, bueno, esta es así se ve el sistema. Entonces, la idea es que abajo ellos tienen una barra de chat donde pueden chatear con Brainy, que es un asistente digital, es una inteligencia artificial que no es que sepa todo el conocimiento del mundo, sino que sabe muy bien las cosas que tienen que ver con ciencias naturales y específicamente las cosas que tienen que ver con ciencias naturales de cuarto básico.
Eso fue lo que nosotros entrenamos en esta inteligencia artificial. Entonces uno le puede empezar a hacer preguntas y de vez en cuando Brainy te hace una pregunta a ti como alumno. Así funciona y así se ve. Aquí también algo que destacar. Cuando nosotros fuimos a los colegios, empezamos a probar y a hacer nuestras primeras hipótesis de trabajo, queríamos ver qué pensaban los niños con estos sistemas, hubo una que nos decía, mira, a mí me gustaría que yo entro a Brainy y que Brainy me dijera, mira, hoy día puedes estudiar de estos temas que están acá. ¿Y qué fue lo que nosotros aprendimos con eso? Nos dimos cuenta que, claro, había muchos niños que no querían hacer una pregunta, que no se les ocurría una pregunta. Muchos de ellos también estaban nerviosos ahí en una sesión bien especial que nosotros hacemos con ellos. Entonces, ¿qué hacíamos con estos niños que, bueno, no querían hacer preguntas? Entonces, lo que hicimos fue disponer en el mismo sistema un lugar donde ellos pueden comenzar a navegar el contenido. Entonces tenemos ya varias cosas. Uno es que pueden navegar el contenido, lo mismo que podrían hacer, no sé, leyendo un libro de clases, también tiene el contenido de cuarto básico. Podríamos ponerle también, de hecho lo tiene, muchas preguntas hacia el niño para ver cuánto está aprendiendo de la materia. Eso ya nos da mucha información, ya es algo más o menos moderno porque lo estamos haciendo con técnicas presentes, no las antiguas, en los años 80 ya se habían comenzado a hacer este tipo de cosas. Pero además le añadimos la capacidad de pregunta-respuesta. Y eso ha sido muy, muy, muy interesante, ver las cosas que los niños preguntan. Vamos a conversar un poquito con respecto a eso, porque Brainy, si se destaca por alguna razón, es porque hace esas dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, puede ir adaptándose a lo que los niños van aprendiendo en el colegio, y por otro lado, también puede dar respuesta a las preguntas. Entonces, lo que vemos aquí en esta lámina es un mapa. Entonces, vemos que los sistemas que están a la izquierda hacia arriba son muy buenos adaptándose a el alumno que los está usando. Entonces, por ejemplo, imagínense, ustedes están contestando un ensayo o un ejercicio, ¿no es cierto?, de matemáticas, podríamos decir, y de repente se empieza a poner muy difícil, no puedo dar con la respuesta correcta. Entonces, lo que hacen esos sistemas, y el nuestro también, es que se va adaptando, va diciendo, ok, veo que llegamos a algo que es muy difícil de aprender para ti, pasemos a algo que es un poquito más fácil y vamos mejorando eso. Y a ver si más adelante después puedes contestar este otro ejercicio que quedó pendiente, que era muy difícil. Eso es la capacidad adaptativa. Y eso ya lo tienen algunos sistemas, Brainy también lo tiene. Por el otro lado, abajo, hacia la derecha, tenemos sistemas que son capaces de responder preguntas. Entonces hay uno famoso por ahí, a lo mejor algunos papás lo conocen, el Wolfram Alpha. Ese es un sistema que uno le hace preguntas de matemáticas, sobre todo, por ejemplo, ¿cuál es el seno o coseno de tal variable? Y el sistema te da la respuesta. Entonces hay sistemas muy buenos respondiendo preguntas, mejor dicho. Pero Brainy tiene la capacidad de que hace esas dos cosas al mismo tiempo. Y eso ya es algo que está empezando a producir un cambio en cómo también los profesores piensan la clase. Imaginémonos que hoy día los profesores ya van a poder saber exactamente qué es lo que saben los alumnos y cómo podrían ir trabajando en los siguientes contenidos. La manera en que se hace eso, y esto que tenemos aquí es un esquema que ya obedece casi estrictamente a inteligencia artificial, es que el sistema primero aplica una especie de prueba de diagnóstico al alumno. En estricto rigor no es una prueba de diagnóstico, porque para hacer un diagnóstico se requiere más tiempo y qué sé yo, pero le aplicamos una serie de pruebas que los niños van contestando. Y con eso el sistema crea lo primero que sabe de ese niño, que lo llamamos modelo del estudiante, que vendría a ser una especie de representación cuantitativa del niño. Entonces tenemos ahí mapeado todos sus conocimientos, lo que el niño ya sabe, los intereses que tiene, el estilo de personalidad que él tiene, cómo le gusta aprender, en qué cosas él centra su atención cuando aprende, y todo eso va quedando guardado en el sistema. Y luego el niño comienza a usar Brainy, el normal, digamos, donde le puede hacer preguntas-respuestas, y cada vez que el niño va usando el sistema, este sistema se va adaptando a él, se va personalizando lo que el niño va recibiendo al usar el sistema. Cuando el niño recibe una respuesta en el sistema, esa respuesta depende de tres grandes cosas. Vemos ahí que dice tipo de pregunta, significa que es muy distinto que yo pregunte, por ejemplo, hay un animal chileno, ¿no es cierto?, el pudú, entonces yo podría preguntarle al sistema, ¿qué es el pudú? Lo vi en clase, lo que es, ¿qué es el pudú? El sistema me respondería, bueno, es un mamífero de la zona austral, etc. Pero yo podría preguntarle, ¿qué come el pudú? Y es otra pregunta, y lo que este animal en particular come, bueno, hierbas, pasto, entre otras cosas. La respuesta cambia, ¿se fijan? Que sería lo último que está ahí, que sería el contenido. Al medio de estas dos tenemos el modelo del estudiante, que es esta representación cuantitativa. Es decir, cada vez que el niño hace una pregunta, el sistema detecta de qué le están preguntando, sobre qué le están preguntando, y aquí viene lo importante, quién le está preguntando. Y cuando da una respuesta adaptada para ese niño. Ella es nuestra representación de Brainy. Hemos jugado con el nombre que le queremos poner.
Últimamente la estábamos llamando Brenda. A los niños les gusta el nombre Brenda. Y es interesante porque cuando nosotros partimos haciendo las pruebas, al principio teníamos como una especie de bola de energía que se movía. Esa era Brainy. Y los niños, cuando terminamos la sesión, nos preguntaron, ¿pero quién es? No la veo, quiero verla. Entonces nos dimos cuenta que para los niños era muy importante contar con una representación, con verla, ver a alguien que le hablaba. Y ahí la creamos a ella, nuestra representación de Brainy. ¿Cómo se conversa con Brainy? Lo que vemos aquí es una serie de puntitos, ¿ya? Y cada uno de esos puntitos que está ahí puesto es algo que Brainy sabe. Es un contenido específico que nosotros hemos cargado en el sistema. Por ejemplo, recién les mencioné un animal, el pudú. Pero también hay otro puntito por ahí que se llama el de los mamíferos. Hay otro nodo que es el de los peces, otro nodo que es el de las aves. Uno para cada animal. Y cada uno de esos puntitos es algo que Brainy sabe. Si uno le hiciera un zoom a eso, lo que vería sería algo más o menos así, que cada uno de esos puntitos están conectados entre sí. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es mapear todo el conocimiento de ciencias naturales de cuarto básico. Y bueno, ¿cómo se pregunta? Para hablar con Brainy, uno puede hacerle algunos tipos de preguntas, que son los que están aquí. Estos son solo unos ejemplos, hay muchas más preguntas que puede contestar. Pero lo importante es hacerle una pregunta sobre algo. Entonces, lo que vemos aquí ya serían algunos ejemplos, que es el pudú, como les decía, pero también cuándo fue el terremoto de Valdivia, qué partes tiene un microscopio, para qué sirve un dinamómetro. Y todas esas cosas Brainy puede contestarlas, pero reiteremos lo importante de esto. Le da una respuesta personalizada a cada alumno. Es decir, ¿cuál es la alternativa que tiene el alumno? Ir a Google y buscar, y lo que le va a aparecer va a ser una página, un artículo de Wikipedia, ¿no es cierto?, muy extenso, muy complejo, que a lo mejor él no podría entender o que lo confundiría más. Brainy hace ese trabajo, va filtrando la información y va a poder mostrársela a los alumnos, la va mostrando de forma personalizada. Entonces aquí rápidamente les voy a mostrar más o menos cómo lo usa el sistema. El primer momento en que Brainy aprende del niño, lo llamamos nosotros Brainy Meet. Entonces tenemos una serie de etapas que el niño tiene que atravesar, hay varias pruebas ahí. Si le hiciera clic en una, vería más o menos una prueba de este estilo. Entonces aquí, por ejemplo, le preguntamos, ¿te gusta trabajar con tus compañeros en grupo? Sí, no, y vamos viendo si a él, por ejemplo, le gustaría que le recomendaran una actividad de trabajo grupal o no. En este caso, lo que estamos pidiéndole aquí en esta slide se ve, le pedimos que ordene una historia. Entonces esta historia tiene una secuencia lógica. Si uno viera ahí de qué se trata esta escena, es de un niño de una persona que quiere construir una casa. Entonces, bueno, primero van a estar los cimientos y después la casa. Y ahí estamos viendo todas las cosas que tienen que ver con razonamiento lógico, por ejemplo. En otra prueba, esto es un laberinto que se llama tipo Sokoban. Sokoban es un estilo de videojuego que es una especie de laberinto, puzzle, que es muy bueno para medir ciertas habilidades cognitivas. Y aquí una anécdota también. Cuando nosotros mostramos la primera interfaz de este juego, para nosotros era retro. Claro, porque tiene una estética noventera. Pero hubo un niño que va y nos dice, oiga, pero el videojuego que tienen es del 1800. Y lo decía en serio. Él pensaba que en 1800 se hacían videojuegos y que lucían así. Bueno, es un juego retro, ¿ok? No necesitábamos algo más complejo para poder medir lo que queríamos medir. Y en la segunda fase ya vamos a ver la parte de cómo el sistema va respondiendo. Aquí quedémonos con que hay dos niños que van a hacer la misma pregunta, ¿qué es la energía? Y lo que vemos ahí, una definición un poco extensa. Si se fijan en la última palabra dice que eso es una medida de energía, que es el joule. Pero aquí tenemos a otro niño que hizo la misma pregunta, ¿qué es la energía? Y como pueden ver, la respuesta es mucho más corta. Entonces, lo que estamos mostrando aquí es que el sistema puede dar respuestas distintas para cada uno de los niños, según cada uno de esos niños lo vaya necesitando. Tenemos otras imágenes aquí, por ejemplo, aquí allá hay una sesión de chat. Él le está preguntando a Brainy qué es el volumen. Entonces, Brainy responde, le muestra una imagen para que él se pueda hacer una idea. Aquí en otro tipo de pregunta, ¿qué come la chinita? Y también él va describiendo qué cosas come la chinita. Y eso es porque todo lo tiene mapeado en el sistema, en este gran red de nodos que yo les mostré. Se me ha acabado el tiempo y con esto concluyo. Quiero dejar una reflexión. Una de las cosas fundamentales de la ciencia tiene que ver con la capacidad de poder hacerse preguntas. Este sistema funciona haciéndole preguntas. ¿Cómo somos capaces, para los padres, cómo somos capaces de incentivar que nuestros niños hagan preguntas, hagan más y mejores preguntas, preguntas complejas? ¿Cómo los hacemos que imaginen lo que pueden preguntar? Yo le preguntaba a los niños cuántas preguntas puede contestar Brainy y algunos nos decían infinitas. Bueno, no, todavía no podemos dar respuesta a todas las preguntas que hay en el mundo, pero sí podemos dar respuesta a un conjunto enorme de preguntas. ¿Qué estamos haciendo nosotros por hacer que los niños se pregunten, se cuestionen lo que están aprendiendo? ¿Cómo podemos mejorar eso? Brainy viene a ponerse ahí para dar una solución y una respuesta a este gran problema. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Sebastián en el Congreso Futuro 2018.